es Cuba, ese barco grande y que está, como vieron, estancado, como ilustré, mejor dicho, eso no es Cuba real, es una representación de como un barco grande donde cabemos todos, pero que no se mueve porque no está en su medio, no está en su medio. Cuba ha logrado salir del aislamiento gracias a una política inteligente que siempre el Partido Comunista tuvo, pero no basta a un país lograr en política exterior existir para la comunidad internacional, sino necesita continuamente pues una renovada fuerza interna, no solamente que la apoyen desde afuera, sino que su pueblo la apoye. Y la verdad, amigos, es que el pueblo de Cuba ahora se está marchando de la isla y es bastante masiva la cuestión. Es realmente es una catástrofe moral. No voy a decir demográfica porque todavía la isla puede estar muy bien con la cantidad de personas que tiene. Estoy encendiendo luces, perdón. Esto se pone muy oscuro. Yo quiero leerles un fragmento de... Esto es Cuba. Una breve historia bastante resumida y bien halagada por la crítica de Jaime Suzuki. Y él dice, y esto es importante, porque habla sobre lo que el partido hizo, cómo el partido logró en su relación exterior, pues legitimar bastante su sistema político, a pesar de que era un solo partido y no era democrática la estructura. El partido ha dedicado, dice Suzuki, grandes esfuerzos a asegurar su control sobre la burocracia de la administración y el Estado. Los funcionarios del partido no solo participan en la dirección y supervisión de las empresas agrícolas e industriales y en todos los niveles del gobierno, sino que también han desarrollado una maquinaria interna para supervisar y controlar todos los aspectos de la sociedad. Dentro del partido, 18 departamentos tienen lazos importantes con otras organizaciones. 8 se ocupan de los aspectos económicos, 5 de los problemas internos del partido, 2 de los asuntos exteriores y 3 actúan directamente como enlaces con otras organizaciones. O sea, el partido es como un Estado dentro del Estado. También fue creado un departamento de asuntos religiosos, eso sí lo sabemos, a fin de monitorear y supervisar las actividades religiosas en la isla. El hecho de que 5 departamentos estén dedicados a los asuntos internos, 5 departamentos, indica la importancia atribuida por la dirigencia a la edificación de una fuerte maquinaria partidista. El partido ha creado también un Comité Nacional de Control y Revisión para supervisar el trabajo de sus miembros. Dentro del partido y en otras organizaciones, es una señal, esto es, del fortalecimiento de su control e influencia. Bueno, esto es con relación al partido, porque es la fuerza dirigente. Tiene todos los méritos y todos los defectos, porque es el único. Nosotros, los cubanos, con otra orientación ideológica, por ejemplo, los nacionalistas, pero también los liberales, los conservadores, quedan relegados a un segundo plano. Y la verdad que el partido todavía insiste en esa visión revolucionaria y radical de la izquierda soviética, de la izquierda, bueno, de la revolución rusa, que luego fue soviética, de ese imperio que tuvo una confrontación con Estados Unidos y que lamentablemente ya terminó. Digo lamentablemente porque al menos Cuba, aunque no era un satélite completo, pero Cuba subsidiada y apoyada por la Unión Soviética y por todo aquel bloque económico, pues podía sobrevivir. Hoy no puede sobrevivir. Cuba hoy no puede sobrevivir y ya usted sabe que tiene un problema serio de endeudamiento y de fuga de capitales humanos y financieros. De Cuba se va el dólar, cada vez que entra se va porque no tiene una estructura que lo agarre, que lo seduzca. El dólar debe ser seducido y vamos a ser pragmáticos en esto. El dólar es la moneda después de los tratados internacionales que se hicieron, después de la derrota de Hitler, pues Estados Unidos ha sido quien ha controlado y construido las herramientas financieras en las que se mueve nuestro mundo, sobre todo el mundo de la energía. Sin dólar no podemos maniobrar bien la economía y habrá consecuencias sociales. Por eso que en Cuba el dólar entra y se va con una facilidad tremenda y no logra ni el gobierno, ni el Estado, ni el sector privado atraparlo y retenerlo y darle un buen uso al dólar. La verdad es que ayer me trajeron una imagen que quiero compartir con ustedes porque es importante que seamos sensibles en la Florida, que no descarguemos solo sobre el Estado norteamericano, sobre los guardacostas, la
supervisión de esta tragedia. Administrar una crisis no es cosa fácil y yo creo que a nosotros nos compete. Yo voy a enseñar a ver si la tengo por aquí, una foto que me trajeron ayer y yo quiero saber si alguno de ustedes, bueno, en primer lugar, esta embarcación salió de Cuba. Me imagino que la estén viendo bien. Esta embarcación salió de Cuba. Aquí dice, ok, es posible que, bueno, está ok, pero tiene mala calidad el spray. Es posible que le pusieran ok desde Cuba y no desde aquí. O sea, que no hayan sido los guardacostas. Que yo sepa, los guardacostas norteamericanos, cada vez que encuentran una embarcación y rescatan a sus tripulantes, pues la hunden. Aunque hace unos días llegó una a Miami Beach totalmente quemada. Había rumores de que los guardacostas le dispararon, se incendió el combustible y se quemó por completo, y por eso llegó ese esqueleto humeante a las costas de Miami Beach, al litoral. Pero también podría haber ocurrido una tragedia, porque la verdad que hay poco contacto entre nuestra comunidad, sobre todo la hispanohablante, y los guardacostas. Entonces, sí, ellos tienen su sitio, hacen sus alertas, pero no nos dan muchos detalles y a veces hay familias que están totalmente desinformadas y sufriendo por esa desinformación. Así que allí les pongo a la disposición. La trajo el pirata, nuestro compañero, la trajo porque a él le impresionó ver esa embarcación sola, sin nadie arriba, y que no haya sido hundida. Le sorprendió verla en el medio de la nada, en el Golfo de México. Estaba esa embarcación. Y la verdad, caballeros, creo que se corre peligro cuando es tan cortica la distancia entre el borde de la embarcación y el agua. Porque no siempre el mar está así tan tranquilo como aquí vemos. Hay olas enormes y quizás este lugar no es tan profundo, pero ya no hay nadie arriba del bote, por lo tanto él se alarmó. Me dijo que la pusiera aquí. No vaya a ser que alguien desde Cuba ande buscando. No es que nosotros seamos tan populares en Cuba, pero si alguien anda buscando puede encontrar. El que busca encuentra. Y si alguien anda buscando una embarcación de familiares que salieron y que no se tiene noticias, pues es posible que esta sea la triste noticia, ¿no? De que queda algo, hay una señal de que la embarcación sí llegó aquí y habría que verificar si llegaron los tripulantes junto con ella. Porque hay muchas tragedias en el mar, sobre todo cuando hay sed y cuando el agua de mar es terrible. Una vez un hombre que salió de Francia trató de hacer el experimento de pasar el Atlántico, pero él traía algunos recursos, también aprovechaba el agua de la lluvia que le caía en la balsa y exprimía la carne de peces, y eso da agua potable. La carne del pez, de cualquier pez en el mar, pues ya él tenía el pescado, pez en el agua, pescado fuera, él exprimía y dice que le sacaba jugo y tomaba el agua de mar, pero con muy pequeños sorbos porque el riñón se siente el golpe. Ahora, peor aún es la orina, porque aparte de tener sales, la orina humana tiene urea, a veces algunos rastros de amonio, tiene tóxicos. El orine es una sustancia que el cuerpo expulsa con todo el veneno que no le hace bien a la célula. Así que volver a ingresar al cuerpo es sumamente peligroso. La gente puede perder la razón, puede tener alucinaciones y puede salir del bote y caer al mar literalmente y morir. Así que bueno, esto es una tragedia. Yo estoy compartiendo el link con ustedes por si quieren participar ya sobre este tema por eso puse el barco grande, porque la tragedia es que se está desperdiciando, ¿no? Una oportunidad de desarrollo económico, porque el gobierno político de la isla no se decide hacer las reformas inteligentes, las reformas que pudieran hacer que el barco pues esté en el mar, las reformas que pudieran hacer que ese barco grande que es Cuba esté en el mar. Porque para mí Cuba es ese barco que está en el medio de la nada, de la tierra, que no avanza, mientras sus habitantes sí se van en las embarcaciones que ustedes vieron. Esa es la tragedia. Dice Solimar Rey, un amigo de los Cayos me dijo que donde quiera te encuentran un bote, que donde quiera te encuentras un bote a la deriva. Sí, de hecho, no hay un número de la cantidad de personas que está saliendo. Todo el mundo sabe que se puede controlar, se puede verificar, administrar el número de las personas que salen en avión. Esa es la forma civilizada. Pero ¿cuántas personas estarán saliendo ahora de toda la costa? Sobre todo de la costa norte, me imagino, a la vuelta. ¿Cuántas personas estarán saliendo? Nunca sabremos. No hay un registro. Cuando usted se va
de Cuba en una embarcación de forma no legal, pues usted no va a una oficina y se registra. Pero yo me voy, si desaparezco, ya saben. No, esto tarda en saberse. La persona pudiera haberse mudado a otra provincia y la verdad, no hay un registro de los que salen en balsa. Así que tampoco habrá un registro de cuántos están muriendo. Y sí, la persona que me trajo la foto, pues me dijo que la última vez antes de esto que él vio eso fue en el 94, que había visto una embarcación con unos zapaticos de unos niños. Ahora, bueno, tragedias. Yo creo que para mí que sufrí persecución en Cuba y que estaba dispuesto a irme a cualquier país, aunque nosotros elegimos siempre Estados Unidos, porque es el lugar más cómodo para un inmigrante que llega sin nada y empieza desde cero. Pues el lugar más cómodo sería la nación más opulenta. Obviamente es Estados Unidos. Si todo el mundo viene aquí por razones incluso casi siempre económicas, pues un perseguido político lo mejor que hace es irse a un lugar que lo acoja donde hay recursos, no donde hay miseria. Entonces yo vine para Estados Unidos. Pero yo me hubiera, en la situación que yo me hallaba, yo me hubiera ido a cualquier país que me hubiera dado el asilo político. Como si fuera Rusia, que estaba en el terremoto político y social. Yo no podía seguir en Cuba porque, aparte de las miserias que sí me llegó a tocar del periodo especial, aparte de eso, sí tuve persecución. Mis propios hermanos, mis cubanos, mis compatriotas, organizados por el Estado, me perseguían, me molestaban. Eran continuos arrestos, registros en la casa, humillaciones, maltratos. Usted sabe lo de Graciela y mi hija. Y finalmente yo me sentí desesperado. Sin embargo, una vez una persona me dijo, puedes irte, mira, hay un bote, va a salir. Y yo no, decidí no irme porque sabía la distancia, sabía la profundidad, la distancia, lo inestable de las corrientes marinas. Y me imaginé, porque para eso tenemos razón, para imaginar y anticiparnos de manera hipotética a un futuro donde las cosas salgan mal. Me imaginé yo en el medio del mar y no pudiendo hacer nada, porque a veces uno no puede hacer nada por sus hijos. Uno da la vida por sus hijos, pero a veces ni dándola puede salvar la vida del hijo. Ahí está el caso de Elian González. Su mamá murió y él sobrevivió. Allí fue todo lo contrario. Pero yo me imaginé el hipotético escenario terrible, dantesco, de Yadira en el medio del mar sin yo poderla salvar. Yadira y mi niño. No podía arriesgarme. Sabía del peligro. Y creo que por, obviamente, una razón material para tener un automóvil, para comer pollo frito, para comer uvas y tener un buen perfume, no vale la pena arriesgar la vida de los pequeños. No arriesgues la vida de tu hijo, no vale la pena. Luego no vas a poder vivir, aunque tengas de todo, aunque te ganes la lotería, siempre te va a acompañar el remordimiento. Si sobrevives, lamentablemente a veces el adulto sobrevive y el niño muere. Sí, porque no mandamos, moralmente no tenemos un control sobre los instintos. Y así como mismo ante el fuego reaccionamos de manera automática y sin razón, pues ante una desesperación de alguien que se ahoga, no se sabe quién va a sobrevivir. Puede sobrevivir el adulto y dejar desamparado al niño. Creo que no vale la pena. Pero yo no sé también cuán desesperada está la gente de la isla. Ya les digo, yo no tenía una situación cómoda económica. Me mandaban mis amigos de la causa que ya habían logrado hacer uso del programa de expresos políticos, me enviaban un poquito, no mucho, un poquito de dinero para sobrevivir, y me enviaban dólares por diferentes maneras, y con eso yo podía más o menos lo básico, comprarlo, ¿no? Pero aún así, incluso una vez, por cierto, cuando fui a inmigración para que me dieran eso fue una tortura durante años, unos 4 años y pico, yendo a inmigración, porque ellos te citan, te dicen, bueno, ya puedes venir a ver si está la tarjeta, y es mentira, es para molestarte, para hacerte daño, para quitarte la paz mental. Y me decían continuamente, ven por acá, me llamaban, o me enviaban cartas, y cuando yo llegaba al lugar, pues no había ninguna tarjeta blanca durante 4 años. Una vez, uno de los capitanes, el capitán Montero, luego huyendo del comunismo vino a Estados Unidos, y Estados Unidos le abrió las puertas como refugiado. Esto es importante que se sepa, que la gente del Ministerio del Interior, cuando vienen a Estados Unidos, pues Estados Unidos les da la visa. Yo no sé si dicen verdad sobre su vida pasada, pero el caso es que el capitán, que a mí me citaba y me molestaba tantas veces, se burlaba de mí, porque tenía el control sobre mi salida y entrada de Cuba, me controlaba, me dominaba. Pues una vez me propuso que me fuera en balsa, porque ya en el 94 empezaban a salir, y ellos se hacían lo de la vista gorda y salían la gente en balsa.
y me propuso que me fuera en balsa, que no esperara más la tarjeta blanca. Fíjense ustedes, un capitán del Ministerio del Interior en inmigración me dice: Reinaldo, coja usted una balsa, váyase, si tiene la posibilidad salga, nosotros no nos metemos, ahora en este momento no estamos molestando a la gente que sale en balsa, pero no te podemos dar el permiso legal para que te montes en el avión, el dichoso avión, y uses la visa. O sea, yo no podía usar mi visa de migrante como expreso político, expreso político, y sin embargo este capitán me sugería que me fuera en balsa. En otra ocasión me insinuó que si yo le daba dinero, él me podría dejar. Capitán Montero vino a Estados Unidos en los años, ya creo que fue a finales del 98, unos 4 años después de que yo salí. Él vino para acá, dijo que estaba siendo perseguido, sabe Dios lo que diría, pero le dieron la visa de refugiado. Y ese capitán, luego de estar aquí, pues tuvo una hemorragia, precisamente una hemorragia cerebral, igual que mi esposa, le pasó una isquemia. Lo que pasa es que cuando él estaba sano, él no sentía ninguna compasión por Graciela y se burlaba de mí, se burlaba de la tarjeta blanca, que lógico, no era él quien decidía, pero él era el intermediario y disfrutaba mucho esa función de intermediario, ¿no?, entre el Estado y yo. Y él, cuando tenía unos años aquí, no sé si 3 o 4, él le dio un derrame, él estaba en Nueva York, él no vino para Miami, y yo sospecho que no vino para Miami porque en Miami mucha gente no le tendrían un grato recuerdo, ¿no?, sobre él. Y fue a Nueva York, y cuando se enfermó, que tuvo la isquemia, pues el Estado le dio toda la ayuda que ustedes saben que se le da a las personas deshabilitadas. El Estado le dio su Medicaid, su Medicare, todo. Le dio dinero, estampilla de alimentos, y ahí sobrevive. Es una persona que nunca contribuyó a este país, está viviendo aquí de mis impuestos. Yo, el perseguido político de Cuba, trabajo, me cobran impuestos, no me llevan nada bien, no son amables conmigo los del IRS, y tengo que trabajar a pesar de todos los trabajos que he pasado con mi esposa deshabilitada. Tengo que buscarme la vida, porque aquí no te lo regalan, no te regalan la vida, tú tienes que lucharla, y sin embargo de mis impuestos sacan dinero, y de esos impuestos se saca también dinero para sostener la vida de un perseguidor político mío, Capitán Montero de Camagüey, del Departamento de Migración, pero es parte del Ministerio del Interior. Tremendo play, Rey. Hablando de mar, parece que al Salado Canal le va un huracán para arriba. Al Salado Canel, yo pensaba que era Canal, perdón. Al Salado Canel. Bueno, yo por superstición, si tuviéramos los tiempos antiguos, en Cuba ya se hubiera reunido se hubiera restablecido una mesa redonda o algo así para analizar desde el punto de vista metafísico por qué le va tan mal al Estado político, ¿no? ¿Por qué le va tan mal al Estado cubano? Y todos, yo me imagino que en los tiempos antiguos hubieran llegado a la conclusión de que el culpable es Díaz-Canel. Quitemos al perro y se acabó la rabia. Quitemos a Díaz-Canel y quizá ya no tenga más salaciones ese gobierno que desde que comenzó, la verdad, desde que comenzó el gobierno de Díaz-Canel, todas las noticias son malas. Todas las noticias son muy malas, no malas, requete malas. Accidentes, desastres, sanciones, gente que se va, dinero que se va, y ilusión que no llega. Caballero, una isla rodeada de mar donde no hay peces, mejor dicho, donde no se permite la pesca con mallas, no se tiene confianza en los pescadores, porque la gente es verdad que coge los barcos para marcharse, no para pescar. Es una isla en problema, porque todavía políticamente no ha resuelto la división entre cubanos, y no es una división de poca cosa, es una división que viene desde la Guerra Fría. Y yo ayer les comenté a ustedes, y antier fue sobre los peligros de la extrema derecha, ayer fue sobre los peligros de la extrema izquierda. Y la verdad que entre extrema izquierda y extrema derecha no hay modelo económico que avance. Aunque sí les advierto que la democracia, esa a la cual aspiramos, no es garantía. La democracia no es garantía de que haya un éxito económico. No es garantía. Es posible incluso que la democracia actual en los países occidentales tenga los días contados. En definitiva, China, que no es democrática para nada, ha sido exitosa económicamente, lo cual demuestra que no solo la democracia es la facilitadora del comercio y la industria. También puede haber un sistema totalmente opresivo como el de China,
que sin embargo sea exitosa económicamente. Es una mala lección, ¿no? Es una mala lección porque ya no es tan seguro eso de que con democracia tenemos comercio y tenemos prosperidad. Así que yo lo que pienso es que hay que tener virtud para entender en qué etapa estás viviendo, al igual que uno debe analizar y mirarse al espejo y ver si uno es un adolescente, un joven o una persona anciana, y la mayoría de las personas se niega a tener ese contacto, ¿no? Que recomendaba Cervantes en Don Quijote, cuando Don Quijote dijo: es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Porque muy pocas personas quieren desengañarse. La mayoría de las personas, como no quiere sufrir, pues evita lo que sospecha que va a darle un aterrizaje doloroso en la realidad operativa, la que le rodea, la realidad funcional. La gente tiende a dejar para más tarde el dolor, para más tarde la cita con el dentista, lo más alejada posible, y llega un momento que cae en el alcoholismo o en el autoengaño, y vemos que mucha gente hoy en día que ya no lee, sigue insistiendo en leer libros de autoayuda porque quiere un consuelo, no quiere la verdad dolorosa. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer los cubanos es aterrizar en la realidad dura que estamos sufriendo y tener un diálogo nacional que no sea ideológico, que sea más bien político, un diálogo político nacional. No ideológico. No es hora de discutir cuál visión filosófica del mundo es la real, la verdadera. En definitiva, es posible que todos estemos equivocados. Es muy posible que la humanidad entera, luego de haber construido la civilización por cuestiones de supervivencia, haya desarrollado un pensamiento totalmente subjetivo. A lo mejor todos estamos equivocados, los idealistas, los materialistas, los liberales o conservadores que ponen su fe en sistemas filosóficos, pues a menudo se dan cuenta cuando tratan de armonizar con la realidad la filosofía que no funciona. Por eso que el marxismo no funcionó. No es porque los ideólogos del capitalismo tengan razón, porque también están votados. ¿Acaso el capitalismo no tiene numerosas y cíclicas crisis que demuestran que ninguna de las filosofías hasta ahora que nos ha hablado tan bien del mercado y de su mano invisible es tan cierta, ¿no? Si Adam Smith hubiera tenido razón, si David Ricardo hubieran tenido razón, pues Carlos Marx no le hubiera hecho tanto daño a esa ideología. Carlos Marx, pues, aprovecha muy bien la experiencia de Aristóteles en el mundo antiguo. La experiencia no, la opinión de Aristóteles, que decía que el mundo ideal para librar sobre todo a los esclavos, porque aunque ellos tenían esclavitud en la Grecia antigua, pues no les agradaba del todo. Pues desde el punto de vista ético, no parecía bien que una persona humana, igual, al menos en apariencia que uno, pues estuviera trabajando para uno sin tener la libertad tan esencial al ser humano, ¿no? Para decidir su futuro. Y ellos, pues, Aristóteles fue uno de los que dijo, bueno, sería útil que surgieran máquinas que hicieran el trabajo del esclavo y así pudiéramos emancipar al esclavo y sacarlo de esa condición tan baja. Y habló de esa máquina, y Carlos Marx observó eso y lo desarrolló y pensó en que esa máquina que visualizaba desde la antigüedad Aristóteles, que podía emancipar al esclavo, también esa máquina en el mundo moderno podría emancipar al obrero, que casi vivía por debajo de la esclavitud, por razones de mercado y de la ciega creencia de las empresas de que tienen que ganar pase lo que pase. Ahora mismo en Estados Unidos ustedes saben que estamos en recesión y sin embargo Wikipedia ha tratado de... Wikipedia llegó a eliminar la herramienta para editar en la página donde se toca el tema de la recesión. Usted va, yo no sé ahora, pero durante bastante rato ya estamos viendo que en la página que se dedica a la recesión económica, pues usted no puede editar como en otras páginas. Usted sabe que usted llega a una página y usted edita. Wikipedia es de todos y para todos. Sin embargo, en la parte de la recesión económica, no se permite editar de la cantidad de disputa que ha ocurrido en los últimos tiempos, porque la verdad es que Estados Unidos, los grandes medios de Estados Unidos, que no es un país tan centralizado, los grandes medios, lo que decide la opinión, están tratando de decir que esta recesión no es una recesión, esto es otra cosa. Y ya usted sabe que con los tipos de interés se está tratando de frenar lo inevitable, lo que viene. ¿Y por qué ha venido esta recesión? Y hace una hora más o menos, Josh, mi hijo, me enseñó una foto muy cerca que él tiró a los carritos de una empresa, no voy a decir cuál, y todos los carritos, uno tras otro, tenían las ruedas destrozadas.
Estamos hablando de una gran corporación que no quiere gastar dinero en su propia empresa. No quiere gastar dinero porque no le está entrando, quiere ahorrar. Y lo peor para el capitalismo el que conocemos, es cuando las empresas empiezan a desear ahorrar. Y desean ahorrar porque sus pronósticos son negativos. Obviamente no le está entrando suficiente dinero de nosotros. Pero ¿cómo vamos a comprar? ¿Cómo vamos a ser consumistas si no nos pagan un buen salario? Entonces yo sé que es un círculo vicioso, pero evidentemente la mano invisible no funciona a veces. La de Adam Smith y la de David Ricardo. Sobre todo la de Adam Smith. No funcionaba. Así que yo creo que cualquier filosofía pudiera estar errada. Y a lo mejor todos estamos equivocados. Ahora, para Cuba... Y bueno, lo que se necesita es vergüenza. Sí, pero lo que pasa, OGD dice que lo que se necesita es vergüenza, quizá contra dinero o contra corrupción o contra despotismo en los sistemas ideológicos como el de Cuba, que no aprecian tanto la economía, al menos desde el punto de vista pragmático, sino desde el punto de vista de principios. Vamos a compartir, no propiedad privada que regresa a la burguesía. Sí, pero el problema es que incluso sobre el tema de la vergüenza hay una discusión infinita. Porque el negocio hasta ahora de la democracia liberal ha sido sembrar en nosotros un relativismo tan extremista que cualquier palabra, la más simple que usted escoja, va a tener miles de interpretaciones. Y así nos vamos a desgastar en mil luchas de gremios contra gremios, de grupos contra grupos, feminista contra machista, que si el patriarcado, que si el matrimonio homosexual, que si la identidad de género, que si la explotación capitalista, que si la distribución de la riqueza, que si el Estado debe ser chiquito o grande. Son infinitas cantidades de disputas que surgen y que el sistema quiere que existan porque hasta ahora ha garantizado, pues ha evitado, mejor dicho, que la democracia sea realmente directa. Uno de los graves peligros para la economía capitalista, para los grandes capitales, es que de pronto la gente, el pueblo, que tiene derecho al voto, empiece a ejercer de verdad un poder político sobre la estructura del sistema. ¿Y qué pasa si el pueblo se le ocurre, por ejemplo, a nivel de voto, pues modificar la cuestión de la propiedad privada? ¿Qué pasa si de pronto el pueblo decide que no es un negocio que exista tanta concentración de capitales? Es un problema muy serio. Es un problema muy serio y yo creo que ellos toman medidas porque para nadie es un secreto que si hubo alguna lucha de clases, como decía Marx, pues evidentemente la ganaron los de arriba, ¿no? Si hubo alguna lucha de clases, la llamada alta burguesía, los grandes capitalistas, la han ganado. Y la realidad es, y la evidencia es que cuando usted escucha a un pobre defender una ideología que no le pertenece por gremio, pobres que sueñan con ganarse la lotería o con mucho esfuerzo acumular suficientes capitales para entonces descansar y vivir de rentas, comprarse edificios, casas o lo que sea, vivir una vejez tranquila viviendo de rentas como un feudal. Gente que cree que lo puede lograr, que se puede levantar, que hay que tener ambición. Pues esa gente, y no es que yo sea de izquierda, es que es realista. Si una persona pobre empieza a defender la mercancía que no tiene, que es el capital, o sea, el pobre trabaja para que le paguen un salario, él no tiene capital suficiente, pero si él empieza a codiciar demasiado lo que tiene el otro, pues el otro podrá a buen precio intercambiar la mercancía. Lo que quiero decir es que si yo voy a un supermercado a vender esta taza y se me cae la baba, me quedo deslumbrado con la otra mercancía que me van a intercambiar por esta, pues llega el momento que estoy disminuyendo mi propio valor. O sea, cuando el trabajador le rinde un culto exagerado, quiero decir, porque bueno, el dinero hace falta, pero cuando le rinde un culto exagerado al capital, el trabajador que no tiene capital, el trabajador cuando llega al mercado laboral, lo único que lleva son sus manos. Los más calificados llevan su cerebro. O sea, el trabajador viene sin capital acumulado porque sus antepasados no le dejaron herencia, o porque emigró y tiene que empezar desde cero, entonces empieza a acercarse al capital porque lo necesita. Es evidente que necesitamos dinero para vivir el día a día, y entonces el trabajador se acerca al capital, pero tiene que tener mucho cuidado porque se va a producir un intercambio. Él da su trabajo, su tiempo o incluso su inteligencia, él da algo
que tiene una base orgánica y que le pertenece, la va a intercambiar por un salario. Pero si él valora demasiado el dinero, o sea, si él valora demasiado lo que le van a dar, es posible que tienda a despreciar lo que él va a ofrecer. Y si usted es un buen negociante, si usted es un buen intercambiador de productos, si usted es un buen agente del trueque, porque todo mercado es un trueque, usted intercambia, usted debe de simular que lo suyo vale mucho, que no tiene nombre el valor de lo que usted ya ha llevado. Este es el mejor pegolín del mercado y se lo ofrezco por menos, porque usted es una persona que es simpática y me parece que es bueno ayudar a las personas, son tan simpáticas. Yo lo dejo esto a mitad de precio, pero este es el mejor pegolín. O sea, el buen vendedor exalta el valor de su mercancía y trata de disminuir, eso es negociar, el valor de la otra mercancía que le van a dar. Y si usted va al mercado a ofrecer trabajo y a cambio le van a dar dinero, por favor que el otro no se dé cuenta que a usted se le cae la baba por el dinero. Es una realidad de mercado. Y lamentablemente para nosotros, los que no tenemos dinero, los que vamos al mercado ofreciendo nuestra mano de obra o nuestra inteligencia, nuestras horas de dedicación, nosotros que vamos ahí sin nada, llegamos pelados con los bolsillos vacíos para un fin de semana poder a cambio recibir un salario, pues nosotros tenemos esa tendencia a valorar lo que no tenemos, a codiciar y a que se vea en nuestra cara la desesperación y aceptar cualquier precio por nuestro sudor, nuestro esfuerzo, que realmente para mí es lo más que vale más que el dinero. Por eso que la gente que tiene dinero nos llama continuamente, ven, te ofrezco, lógico, porque lo que tú ofreces vale más. Esa es mi opinión. La vida humana no tiene precio. ¿Cómo va a tener precio? El sudor del trabajador. Pero cuando usted llega al mercado, no en esa condición, sino compitiendo con otros igual que usted. Porque cuando usted llega a una fábrica, frente a usted solo hay una fábrica. Pero junto a usted van muchos buscando empleo. Porque a usted lo tienen viviendo en una ciudad. Una ciudad que no se puede expandir a menudo porque está rodeada por parques nacionales que el Estado político hace para preservar la naturaleza, para preservar el mundo natural y para que no bajen demasiado los precios de la propiedad, de la cual saca el Estado político los impuestos. Entonces, que no nos metan cuentos. ¿Por qué lo sabemos todo? No solamente por internet, sino porque el capitalismo en un momento determinado, para apoyar al Estado y para domesticar a la fuerza laboral, tuvo que enseñarlos a leer y escribir. No, la mayoría de nosotros no viene de nobles ni de burgueses, viene de gente pobre a las cuales el Estado aparentemente les regaló, les dio la oportunidad de aprender a leer y escribir. Eso sencillamente era la única forma de domesticar a la clase trabajadora. Se sabe que en una feria que se organizó en Londres en 1850, creo que fue una feria internacional, pues los pobres estaban tan mal educados que rompían los objetos de la exhibición, una gran exhibición en Londres. Y bueno, es allí cuando el Estado político británico toma la decisión de establecer la educación pública. La educación pública es una necesidad del Estado capitalista. Y el Estado capitalista es todo lo que conocemos. El comunismo, que nadie me venga a hablar de comunismo, que eso no existe, es en definitiva una gestión más del capital, de cierto capital en ciertos países, bajo ciertas circunstancias. El capital necesita mandar a la gente a la fábrica con el cuento de que se está construyendo el comunismo. Pero siguen yendo a la fábrica y sigue existiendo el salario, ¿verdad? Así que pudiéramos decir que lo que ha existido hasta ahora en los países comunistas, con toda esa fábrica y todo ese desarrollo industrial, ha sido simplemente un capitalismo de Estado. No ha sido un capitalismo como el occidental, ha sido un capitalismo. De hecho, ha sido en China y en Rusia donde más se experimentó con ese capitalismo. Capitalismo de Estado. ¿Y en Cuba qué tenemos? Capitalismo de Estado. Las empresas son estatales, pero sigue existiendo salario, sigue existiendo plusvalía, esa palabra que los comunistas creen que solo existe en el capitalismo, existe en Cuba también. Porque cuando un cubano va a un hotel a servir a un extranjero, pues no se le va o sea, la gerencia del hotel no va a compartir los beneficios de forma igualitaria, ¿no? Usted le van a pagar una miseria para que el hotel sea rentable. Eso es un mecanismo capitalista, ¿verdad? 45 usuarios viéndolo ahora. Los likes, ¿dónde es gratis? Por favor, sí, den like, porque lamentablemente no somos muchos, porque tuve un problema al principio. No sé si notaron la torpeza mía con las luces. Tuve un problema con el algoritmo porque al principio oyeron una música extraña. Esa música es mía, pero al menos en Facebook
Facebook dice que tiene dudas si la música es de otra persona. Quizás se parece o quizás la desconoce y por precaución los poderosos cuando tienen duda a usted lo dejan fuera. Y entonces me dejaron, este programa lo dejaron fuera de circulación, no se está, vamos a decir, divulgando mucho por Facebook, no sé si por YouTube. Y a menudo a esta hora tenemos un poquito más de personas participando. De hecho, pueden participar, no me dejan a mí hablar solo, sino termino pareciendo de izquierdas. ¿Por qué? Porque yo siempre, desde muy joven, y por eso tuve problemas con el gobierno cubano, tuve el mal hábito, peligroso hábito de desarrollar un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico al final siempre va a cuestionar el Estado. Yo soy quizá muy conservador, que le doy demasiado valor a la familia, pero siempre me ha parecido que todos los estados, bueno, obviamente los totalitarios son más peligrosos, pero todos los estados de alguna forma u otra, pues atentan contra el derecho de la familia, el derecho de los padres de educar a sus hijos, el derecho de quedarse con parte del trabajo y no tener que pagar tantos impuestos. El Estado siempre es parásito. Y bueno, Weber decía que es necesario, que no tenemos otra manera, que incluso la burocracia es necesaria. Yo estaba pensando, y no sé si ustedes creen lo mismo, que a pesar de que siempre se acusa a los regímenes comunistas y fascistas de tener una gran burocracia, Hitler con su revolución nazi fue uno de los primeros en proponer un Estado grande, y lógico, Hitler pudo hacer esto porque todavía no había llegado a Europa el Estado del Bienestar. Y como no había llegado el Estado del Bienestar, pues Hitler sedujo a mucha gente porque dijo, no, el Estado se tiene que hacer cargo de la gente que pasa necesidad y hambre. Y por eso que muchos, no solamente yo, han llegado a la conclusión que Hitler no era ni de izquierda ni de derecha, a pesar de los títulos que le puso a su partido socialista. Eso es un cuento, no era socialista, pero tampoco era de derecha, sino los conservadores de su país no le hubiera disgustado tanto la revolución nazi, sino el partido Zentrum, partido católico conservador de Alemania, hubiese apoyado a Hitler y no lo apoyó, no le apoyó. El partido Zentrum se distanció. Sí, se dice que también por el aborto y la eutanasia y todas esas aberraciones racistas de Hitler, y el mundo católico que encontró abominable dijo no, y el partido. Sí, pero conclusión, los conservadores por una razón ideológica o por otra razón del conservadurismo económico les pareció demasiada intervención la del Estado nazi en la economía de Alemania. Esa es la verdad. Y existe el peligro, no solamente en los nazis de un Estado grande, también en los totalitarismos comunistas tienen un Estado grande. Y el Estado grande, pues, obviamente necesita más impuestos, aunque hay un resurgir en Europa de partidos ultranacionalistas y de partidos de extrema derecha, ya no se parecen a los partidos. Yo creo que ya les comenté esto, ya no se parecen al sistema fascista, ¿no? Al sistema fascista. De hecho, ya el culpable no es el judío, el culpable ahora es el inmigrante, casi siempre musulmán, que viene del norte de África o de la subsahariana. Pero siempre es, ahora en este momento el peligro es esa inmigración. Para ellos el peligro, y así lo dicen en su propaganda, es la entrada de gente del mundo africano, gente del Islam. Y ya no es el judío, tampoco quieren ir contra las instituciones, se quedan con las instituciones del Estado del Bienestar. Eso es lógico, quizás lo hacen por política, pero no se meten con las instituciones, ni quieren un Estado tan grande. Lo que sí quieren es que el Estado esté en las fronteras. Y ese es el síntoma que más asustó a los demócratas y a los liberales en Estados Unidos del régimen de Trump. Porque Trump prácticamente estableció un régimen. Trump erosionó las instituciones y eso fue, por muchos analistas, visto como un ataque al sistema norteamericano. O sea, el problema de Trump más serio no fue precisamente, bueno, fue el más visible, la entrada de tantos seguidores de él a la casa de gobierno, pero esa no fue la parte más seria. Fue que él continuamente y sus seguidores, continuamente él conectado con sus seguidores, con ese exaltado no nacionalismo. Había rasgos de nacionalismo en la agenda de Trump, pero él trataba de ser centrista y por eso confundió a mucha gente. Trataba de ser Trump, ya me estoy desviando un poco hacia la política de Estados Unidos, pero es pertinente. Trump trataba de ser un centrista en el sentido de que, en primer lugar, los orígenes de Trump no son tan republicanos. Él era un demócrata liberal, pero él finge un centrismo, sabiendo muy bien que y obviamente no lo estoy diciendo porque él tenga un origen germánico. Trump tiene
por su sangre germánica. Por eso es un problema que afecta a su identidad personal. En lo privado no sabemos cómo Trump piensa, pero sí sabemos que demostró desear ocupar un centro entre el partido republicano y demócrata. Por eso muchos republicanos dijeron, tú eres antisistema. De hecho, Trump parecía, si no fuera por sus millones, alguien fuera del sistema, un outsider, como se dice aquí. Y es que Trump sabía muy bien, y hay teóricos que lo han dicho, repito, que lo de Hitler no fue extrema derecha. Y eso desconcierta mucho. Y lamentablemente los medios de comunicación, canales de televisión, sobre todo, han retratado a un Hitler que nunca existió. Hitler era un centrista. Lo que pasa es que el centro, hay gente que asume que por ser el equilibrio, y esto desde los tiempos griegos se consideraba la mayor sabiduría, no vaya a los extremos, ni tomes mucha agua, ni demasiada, ni bebas poca agua, porque en los extremos está el error. Sí, pero eso es en filosofía. En política, el centrismo, cuando es exaltado, cuando se apela mucho a las emociones, al nacionalismo, a cualquier pasión que pueda mover una masa, ese centrismo, pues, es fascismo, es fascismo. Por eso que yo lo he dicho, el sistema nazi, que puede surgir en cualquier momento, no nos es nuevo ni novedoso. Todo lo viejo se repite, las modas incluso. En cualquier momento pudiéramos tener un fascismo en Estados Unidos incluso. Lo que no sería un fascismo con el bigotico de Hitler ni con la agresividad imperialista que querían los nazis de ocupar más Europa. Puede ser un fascismo cerrado, de puertas cerradas. En definitiva, el espacio vital de Estados Unidos es suficiente para la población que tenemos y para la economía que se maneja aquí. No hace falta quitarle más tierras a México. Basta este mismo territorio simplemente levantar un enorme muro y seguir reproduciendo lo que ya en el primer mandato, yo pienso que puede haber un segundo mandato de Trump, sí lo pienso. Pienso que es muy probable que con las crisis que tenemos actuales y con las que nos faltan, en muy breve periodo de tiempo vendrán unas crisis tremendas. Ese es mi pronóstico, una crisis tremenda financiera en China y en Estados Unidos, y relacionada, por supuesto, con la gran crisis que Europa ya enfrenta. Europa tiene un problema tan serio que hay gente, y no solo soy yo, que pronostica que le queda poco tiempo a la Unión Europea. Pero si toda esa situación de crisis económica desconcierta a la gente, pues muchos se van a sorprender de que un día se levanten y digan, prefiero a Trump. Y eso es muy serio, porque Trump en el primer mandato, por eso dije primer mandato, sí se dedicó sobre todo a exaltar las emociones. Yo estuve en una concentración que él hizo aquí al norte del condado Broward. Estuve en una concentración y recuerdo que uno de mis hijos usó una cámara y vino un guardia, le llamó la atención, una cámara muy extravagante, con un lente muy grande para poder llegar hasta la imagen de Donald Trump. Y vi la actitud de la gente y me pareció estar en un acto de repudio en los años 80 en Cuba. Vi que la gente tenía un descontrol emotivo, muy peligroso. No me pareció que la gente tenía un apego a la razón, a la lógica, sino a la emoción. Y eso fue lo que hizo Trump. Y yo ahí lo vi, lo palpé con mi propia presencia en el lugar. Pero Trump lo que hizo siempre fue erosionar las instituciones que son frías, ciegas. Ustedes saben que la imagen de Estados Unidos, al menos la imagen que quiere dar al interior y al exterior, es la imagen de un Estado de Derecho que tiene una venda en los ojos para ser imparcial. O sea, instituciones frías, matemáticamente equilibradas, para mantener el sistema económico y político de los Estados Unidos de forma estable en el tiempo. La democracia más estable se pretende así, con un Estado de Derecho. Pero en ese Estado de Derecho, las emociones, las manifestaciones de multitudes son muy peligrosas, muy peligrosas. Y durante muchos años Hollywood pudo distribuir, mejor dicho, una visión, una pedagogía que ponía sobre la mesa esta cuestión de que la masa es peligrosa. Y no sé si a ustedes les parece lo mismo, pero yo vi muchas películas donde incluso enormes multitudes de zombies ponían en peligro los derechos individuales de un llanero solitario. En Estados Unidos siempre se ha exaltado a Superman y a Spider-Man y a todos estos, vamos a decir, héroes solitarios frente a una masa, porque sencillamente la ideología en la cultura de Hollywood siempre fue que la masa descontrolada era un peligro. Y no solamente un peligro para la propiedad privada en cuanto a una democracia demasiado directa, sino en que para mantener una república como la de Estados Unidos, donde esa propiedad privada continúe pasando a los herederos, porque eso es uno de los grandes
de las grandes constantes de la derecha norteamericana y la derecha universal, incluso antes de la Revolución Francesa, es la de luchar para que los privilegios heredados permanezcan inalterados, intocables, aún al margen y siempre al margen de la voluntad del pueblo o del príncipe, porque puede existir un príncipe que le quite el derecho a la propiedad heredada, que es la base de la desigualdad, que necesitan los conservadores para mantenerse como élite dominante. O sea, usted heredó un castillo y no quiere que le pongan demasiado impuesto, porque llegará el momento que, aunque usted sea muy creativo, pues su herencia va a disminuir y a su hijo le dará muy poco y a su nieto menos. Entonces los conservadores siempre han tratado de mantener una república que no sea tan democrática. O esa acción democrática contra la propiedad privada puede venir de una democracia muy directa, pero tiene una estrecha relación con un caudillo. Un caudillo también pudiera quitarle los derechos de propiedad. De hecho, Luis XVI en Francia, Luis XIV, de Luis XIV a Luis XVI, pues hubo un proceso de centralización que erosionó mucha autonomía a los nobles en Francia. O sea, a veces los ricos sí pueden ser afectados, lo mismo por el pueblo que por un presidente demasiado fuerte, con demasiado poder ejecutivo. Y en Estados Unidos los ricos sí le tuvieron miedo a Trump, porque esa conexión entre el caudillo, el líder, el hombre que encanta a las masas y una base popular suficientemente poderosa como para ejercer la política a partir del caudillo, que sería en este caso Donald Trump, y la masa, que serían los trumpistas, pues pondría en peligro la propiedad privada, que necesita un sistema equilibrado, ciego, y no de emociones, sino más bien de instituciones. En una palabra, en Estados Unidos los conservadores quieren instituciones, no emociones. Y bueno, en Cuba supimos lo que ocurrió en el 59. No hubo instituciones, hubo un caudillo que era Fidel Castro y un pueblo que era la masa democrática, que pone en peligro la propiedad privada. De hecho, destruyeron la propiedad privada. Esa relación entre el caudillo, el jefe de la tribu, y la tribu, pues es muy peligrosa para los derechos de las minorías económicas, que son los ricos. Los ricos son minorías, no nos olvidemos. Los ricos no son la mayoría. Por eso a los ricos les espanta la democracia. Les espanta porque es el poder de la mayoría. Y saben que están en desventaja, que necesitan una ciega justicia, necesitan un Estado de Derecho y que todos seamos iguales ante la ley, pero que no tenga todo el poder un sindicato, un pueblo, una reunión de pueblos. Eso es peligrosísimo para la propiedad privada. Y por eso en Cuba desapareció por completo la propiedad privada, porque así fue la voluntad, no del caudillo, no del dictador Fidel Castro, sino de todo el pueblo que apoyaba a Fidel Castro. En una palabra, no hay dictadores impopulares. Los dictadores son populares. Y eso es lo que se teme en Estados Unidos en este momento. Que regrese Donald Trump como un caudillo fuerte, que en momentos de crisis internacional sea capaz de poner en peligro la herencia, ¿no? La herencia de la clase dominante, que es conservadora en Estados Unidos. En una palabra, el conservador teme y desconfía de los caudillos. Como desconfió de Hitler, asimismo desconfían de Donald Trump, que en este caso le echaría mano no al secularismo como Hitler. Hitler no se vinculó a la religión, repito, el partido Centrum, que era el partido demócrata católico, el partido católico de Alemania, no apoyó a Hitler. Y en Estados Unidos sería todo lo contrario, sería algo parecido al modelo de Bolsonaro en Brasil, apoyado en la religión, pero no católica como el nacionalcatolicismo de Franco, sino en las iglesias evangélicas, cristianas, protestantes. O sea, a pesar de que Brasil siempre fue muy católico, al parecer el avance fue espantoso, el avance de las iglesias cristianas, quiero decir, y Bolsonaro no echó mano a la religión católica, sino a la religión protestante. Se sabe que ganó las elecciones así. Así que eso podría ser lo que tendríamos en Estados Unidos si hubiese una gran crisis económica en los Estados Unidos.